compañero. Mi nombre es Jonas Sitimbay y de la carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad UIDE. Hoy les voy a hablar sobre la deserción universitaria en América Latina. Primero, una pequeña introducción de qué se llama diserción en la universidad en América Latina. Es un problema que afecta a millones de estudiantes y que tienen consecuencias para el desarrollo de nuestro país. Se preguntarán qué es deserción universitaria. Es cuando un estudiante abandona sus estudios antes de terminar su carrera al obtener un título. Aunque cada vez más personas logran ingresar a la universidad, aproximadamente la mitad logra conseguir graduarse. Esto demuestra que el problema no solamente entra en la universidad, sino también mantenerse hasta el final. En este caso, en la educación superior en América Latina, una consecuencia de la definición estructural del sistema educativo, económico y político está en el análisis en examinar cómo la desigualdad, la disparidad educativa y la inestabilidad institucional convergen para expulsar al estudiante del sistema y proponen un modelo de retención como respuesta. Eso quiere decir que esto demuestra el problema que vayan andando al estudiante de estos tres pasos: economía, educación y política. Ya veremos más adelante por qué política. En la introducción. En parte en la introducción, masificación sin graduación, la gran paradoja, como le llaman. La educación superior en América Latina atraviesa un periodo profundo de contradicciones. La deserción, la deserción emitida como el abandono prematuro de los estudiantes al obtener un título se sitúa casi al 50%, quiere decir que el 50% se deja el abandono de la carrera universitaria y no llegan a tener el título. Este fenómeno no puede reducir a una falta de motivación, aptitud individual. Debe mantenerse como el síntoma de un fallo sistemático en el que interactúan factores económicos, educativos y políticos. La deserción no es un fracaso individual, es un reflejo de un sistema que no compensa la desigualdad del origen. Son tres capítulos. En el capítulo 1 hablamos de pobreza y el sistema de costo de oportunidades. En el factor económico, porque le dije que vamos a hablar de tres. Primer punto, capítulo 1, factor económico. En el sistema se determina determinante más visible de la deserción en América Latina permite que una de las regiones más desiguales del mundo sean, según el CECAP, a la incidencia de la pobreza extrema, compromete la capacidad de hogares para sostener una inversión a largo plazo. Como vemos en pantalla, 50% de deserción promedio, 60% sector alto ingreso y el 15% como último sector vulnerable. El 50% tiene una regional de abandono universitario. Como les dije, el 50% abandona y no termina la carrera universitaria por falta de economía, falta promedio, nivel bajo, nivel estándar. Finalización universitaria, el 60% de población privilegiada y el 15% de vulnerabilidad de la tasa de graduación de quintil de menores. Esto no se trata únicamente del pago de matrícula, costos indirectos y transporte colectividad como materiales y alimentos. Determinan la pertenencia cuando el sistema no ofrece becas integrales. El abandono es una respuesta lógica ante la precariedad de materiales. El segundo capítulo hablamos de el efecto de embudo, desigualdades de la base. Este efecto embudo provoca a que un estudiante logre ingresar, no logre ingresar que no sean las herramientas cognitivas para sobrevivir el primer año del periodo en el que ocurre el 70% de deserciones. El choque académico asumido a la ausencia del programa de nivelación de efectos convierte a la universidad en una estructura extractiva que consume el sueño de los estudiantes sin ofrecer el soporte necesario para la nivelación de partida. Esto quiere decir que
por falta de materiales, por falta de ingresos que se dan, casi el 70% no logran pasar el primer año de semestre, de los semestres, por falta de materiales, no complementar a la clase, por oportunidades, no se logran en un ambiente laboral bien. Po- Ese es el 70% por razones por las que abandonan el, el grado. En el tercer capítulo vamos a hablar sobre la asfixia institucional del presupuesto público. Hablamos de las dimensiones políticas actuales del marco que permiten o impiden la retención, la crisis política que deriva en un recorte dramático y discontinuidad de políticas. En Argentina se hizo un estudio bajo la administración de la presencia del 2024. Las universidades fueron un cierto caso de un recorte real de casi el 30% de sus presupuestos operativos. En esta inestabilidad imposibilita la planificación de programas de retención a largo plazo, como corrupción y desvío de fondos, reducción del sistema de tutorías y apoyo psicológico, desvío de recursos educativos hacia otras áreas, becas interrumpidas por cambio de gobierno y universidades públicas incapaces de planificar estas estrategias. En el capítulo 4 se basa un tema muy interesante, que es la salud mental de los estudiantes como fracaso estructural. Es imperativo evitar el sesgo que individualiza la salud mental. Investigaciones de Sahab demuestran que la ansiedad y el agotamiento del estudiante en América Latina está recolacion- recolacionados directamente a la incertidumbre económica y a la doble carga del trabajo y estudio. El abandono por razones psicológicas es a menudo la manifestación emocional de una estructura que exige al estudiante un rendimiento excelente. Mientras que éste se encuentra en un estado de supervivencia, la patola- patologización individual oculta la raíz material del problema. No son los estudios, sino que la falla, sino que lo que rodean. En pocas palabras, que la salud mental juega en dos bases aquí en América Latina: en el trabajo y en el estudio, por la economía que rige para poder seguir adelante en el estudio. Tengo han habido de mi parte, han habido amigos que se han votado por falta de economía, falta de dinero, han puesto su carrera en stop por no tener dinero, y otros que no le gustó la materia. Y tanto juega esto en salud mental que financiera. Bueno, aquí en la imagen vemos una trifecta que se reinforma mutuamente. Vemos en 4 ciclos, cada factor le alimenta al siguiente en un círculo vicioso. Desigualdad económica. Como vemos, como primer punto, vemos desigualdad económica, reduce acceso a recursos. Segundo punto, disparidad educativa previa. Tercer punto, inestabilidad política y deterioro psicosocial. El primer punto vamos a hablar como desigualdad económica reduce el acceso a recursos, que no tiene todo el recurso necesario para poder estudiar. El segundo el segundo punto, disparidad educativa previa, genera déficits cognitivos. Y en el tercer punto dice inestabilidad, recorta presupuestos y programas, que como hablamos de antes, desde política, que a veces recortan o ponen pausa a proyectos que tenían por cambio de gobierno, ¿cómo es? Por corruptos o cosas así. Deterioro psicosocial, ansiedad y agotamiento.
En el cuarto vemos el modelo de retención activa ASU y UID. Solución de un problema multidimensional que no puede ser indumentario. Propone la implementación del modelo sistema alerta temprana. Esto basa, en pocas palabras, que se basaron en 4 sistemas: analítica predictiva, microbecas de emergencia, integración social y flexibilidad curricular. La primera, analítica predictiva, detección temprana de señal de riesgo, autoestima, descenso de notas y antes de que el estudiante abandone. Esto quiere decir que hacen un seguimiento a los estudiantes de que están bajos por falta de pago, por, por tener algo en mente o por trabajo o algo, hacen un seguimiento. Microbecas de emergencia, por si acaso el estudiante sufra alguna caída económica, se le da una beca o un microbeca, que esto es un fondo de salud para que le beneficie al estudiante como transporte y salud. Integración social académica, aplicación de teoría dice, entre pares y centros de redacción de formatación de sentido permanente. Esto quiere decir que ayuda a los estudiantes conectar con los docentes en una aplicación de centros de redacción y fomentación. Flexibilidad curricular, trayectoria de aprendizaje personal que se reconozcan la necesidad de trabajo de estudiantes. Esto quiere decir que la universidad ayuda a reconocer unos trabajos por el esfuerzo dado del estudiante, y si falta de trabajo o falta de economía, la universidad ayuda con un programa de becas o de trabajo. En conclusión, el espejo demuestra deudas sociales. Solo mediante una reforma de blindar las respuestas universitarias a la volatilidad política que integra la tecnología de retención activa podremos revertir esta tendencia. La educación superior debe dejar de ser una carrera de obstáculos para convertirse en un puente real de desarrollo. Como hoy en día las universidades están dando paso a unas ciertas ventajas para los estudiantes, como becas, transporte, y no poner obstáculos a que el estudiante deje la carrera. La educación superior debe dejar de ser carrera de obstáculos para convertirse en un puente real de desarrollo. Una breve introducción de que el estudiante también debe colaborar debe poner de su parte para la universidad, como la universidad para el estudiante. Fuentes citadas, como vemos: investigación, informe de institución y investigación política. Eso fue todo. Muchas gracias por la atención. Y esto fue todo lo que se habló de deserción universitaria en América Latina, en base a los estudiantes que el abandono del instituto superior por falta de economía, político y salud mental. Muchas gracias y me despido.